prácticas en auditoría, sabemos que este tema se ha analizado pues, en recientes reuniones con empresarios, como la del 3 de noviembre, en la que participó el empresario Carlos Slim y Francisco Cervantes. Es importante que los empresarios, Presidenta, sepan que pues, se les esté escuchando para que cumplan en tiempo y forma con el pago de sus contribuciones. La mayoría pagan, la gran mayoría pagan sus contribuciones, si no, no tendríamos la recaudación que tuvimos en 2025 y cómo se ha ido incrementando la recaudación. Entonces, la gran mayoría de los empresarios pequeños, medianos, grandes, pues han entendido que estamos en un nuevo momento en el país y que es importante seguir contribuyendo y contribuir bien con lo que se debe pagar y lo que establece la ley, ni más ni menos, sino lo que establece la ley. Entonces, digamos, en ese sentido no hay problemas. Hay quienes pidieron que estuvieran más claros los criterios con los cuales el SAT hace auditorías. Entonces, el 5 de enero se publicaron, que lo presentó aquí el secretario de Hacienda, los criterios para hacer auditorías a los grandes contribuyentes. Y son criterios generales de solo una auditoría al año, en fin, algunos temas en los que había algunas dudas, entonces se publicaron los criterios y creo que en eso pues hay total certidumbre. Lo que sí, pues es que ya no es como en el periodo neoliberal, donde se acercaban al gobierno y a cambio de alguna canonjía o a cambio de algo particular para algún funcionario, pues se les condonaban impuestos. Entonces ya está en la Constitución, lo estableció el presidente López Obrador, que no se pueden condonar impuestos, que se tienen que pagar los impuestos. Y la mayoría pues lo ha entendido y hemos tenido una muy buena recaudación y yo creo que todos lo están entendiendo. Esperemos. Presidenta, ya por último, el pasado 12 de enero el secretario Edgar Amador participó en una reunión ministerial de finanzas sobre la seguridad de cadenas de suministro de minerales críticos. Preguntarle si podría compartirnos algo sobre, si tenía conocimiento de esta participación, si podría comentarnos algo, fue en Washington, y especialmente cómo se traduciría esta coordinación financiera con el Tesoro de Estados Unidos en inversiones reales para México. Fue una reunión del G7, México no es parte del G7, pero nos invitaron junto con otros países, no solo de América Latina, sino del mundo. Invitaron al secretario de Hacienda, consideramos que era pues, importante asistir y en efecto, uno de los temas que hoy es motivo de preocupación, disputa internacional, digamos, son los llamados minerales críticos. Dependiendo de la fuente de información de la institución, los minerales críticos se catalogan de distinta manera. Hay quien cataloga 60 minerales críticos. Por ejemplo, hay quien pone a la plata como mineral crítico. Hay quien no pone a la plata como mineral crítico. Es decir, no hay una sola definición de cuáles son los minerales críticos. También se habla de las tierras raras, que son elementos que están en la tabla periódica en una posición especial porque tienen ciertas características. ¿Qué tiene de característica estos materiales críticos, estas tierras raras? Solo hay pocos países que tienen reservas de estos minerales. ¿Para qué? Por ejemplo, el litio. El litio es considerado un material crítico. ¿Por qué son importantes estos materiales críticos o estas tierras raras? Pues porque hoy, particularmente, por ejemplo, para las energías renovables, para baterías, para la construcción de molinos de viento, de turbinas eólicas, para la construcción de paneles fotovoltaicos o de otras energías renovables,
o también para vehículos, particularmente vehículos eléctricos, o cualquier vehículo, son materiales que son indispensables. Si se fabrican autos en un lugar y ese lugar no tiene esos materiales críticos, pues entonces tiene que importar materiales críticos. En un mundo en donde, digamos, la globalización se ha puesto en duda a partir de los aranceles del presidente Trump y hay más, una visión más proteccionista, pues estos materiales críticos, estas tierras raras, se vuelven muy importantes en las cadenas de suministro. ¿Qué son las cadenas de suministro? Pues eso, si se va a construir un coche, ¿qué materiales necesitamos para construir ese coche? Entonces, la reunión fue justamente sobre eso, la seguridad, lo que significa la cadena de suministro de materiales críticos. Por ejemplo, las tierras raras, que son, repito, elementos muy específicos, China es el país que más reservas tiene. Además, pues, de todas las fortalezas hoy de China en su producción de tecnología y de otros productos, pues tiene esa, digamos, fortaleza. ¿Qué tiene México, por ejemplo? México tiene algunos minerales muy importantes. Somos, desde la colonia, el principal productor de plata del mundo. Tenemos minas de plata muy importantes. Zacatecas es el estado de mayor producción de plata. La plata ha ido creciendo su valor y es muy importante. El oro también, en algunas de las estadísticas o de las clasificaciones, se considera crítico. Nosotros también tenemos oro. Litio lo tenemos, pero con arcilla, que no es tan barato producirlo, que por cierto, el otro día me preguntaron que si ya teníamos la tecnología para sacar el litio, y ya se tiene. El tema pues es que se está valorando el costo de sacar litio de material arcilloso, digamos como barro que está revuelto con litio, entonces mucho más difícil que cuando está revuelto con arena. Entonces hoy en el mundo uno de los grandes, así como el petróleo sigue siendo, ya no tanto, uno de los temas principales, pues igual los materiales críticos son muy importantes, porque pues son suministro básico, materia prima básica para la construcción de muchas cosas, y particularmente la electrónica. Entonces, por eso cuando uno va a reuniones internacionales, tema es minerales críticos, tema es tierras raras. Entonces, la reunión fue sobre eso. No es que se haya tocado en particular algún tema, sino la importancia de los materiales críticos y de las tierras raras. Y la clasificación que hace Estados Unidos de esos materiales críticos. Ahí está la plata, por ejemplo. ¿Buscaría México proteger de alguna manera, además como el litio, otros minerales críticos de los que tiene? Pues lo primero que estamos viendo son las reservas que hay en México. Hay una institución en México desde hace muchos años, que es el Instituto Geológico Mexicano, que es quien tiene la atribución de investigar y conocer las reservas y publicarlas, y la producción también de minerales. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es ver, además de lo que ya es público, las reservas que tenemos y qué importancia tienen en el mercado nacional y en el mercado internacional. Muchas gracias, Presidenta. Buen día. De nada. Vamos a ver la compañera de aquí. Gracias. Buenos días, Presidenta. Karina Aguilar, de Diario 24 Horas. Presidenta, yo quiero preguntarle sobre el enlace que hicieron hace un momento de la entrega de casas. Vi que se entregaron a madres solteras. ¿Cómo identifica Infonavit
a estas madres solteras para darles el precrédito? Si tienen que estar ya en algún programa social o cómo las identifican. No, se inscriben ellas en el padrón del Infonavit. Obviamente tienen que ser derechohabientes del Infonavit y solicitan su crédito, sea de manera presencial o primero a través de la página electrónica, y después deben ir al desarrollo o a la oficina del Infonavit para que ahí digan, pues sí me interesa una casa en este lugar, y como se han reducido los requisitos, pues entonces es muy fácil tener acceso. Y se puso como condición, o más que condición, como una preferencia, digamos, a quién se le da, obviamente a que gane menos de 2 salarios mínimos o 2 salarios mínimos y menos, más bien, y a madres solteras, a mujeres. Obviamente no es que a los hombres no se le dé, ¿verdad? Pero si son de un grupo vulnerable, si son una persona con discapacidad, por ejemplo, se le da prioridad. Gracias. Presidenta, también continúan las especulaciones sobre el aterrizaje de este Hércules en el aeropuerto de Toluca. Para evitar todo ello, ¿podría usted aclararnos cuáles fueron los motivos por los cuales este avión aterrizó en Toluca y no en Santa Lucía u otra base militar? Fue una decisión que se tomó de que aterrizara en Toluca. ¿Pero por qué? Bueno, fue decisión del Consejo Nacional de Seguridad, con sus razones tienen, y tenía este objetivo de llevar a personas que iban a capacitarse a los Estados Unidos. Hemos tomado la decisión, o he tomado la decisión, vamos a decirlo así, de que cuando sea la capacitación, es muy importante pues que las capacitaciones se aprueban en el Consejo Nacional de Seguridad. No es nada más una institución que decide individualmente. Creo que es mejor que vaya un avión mexicano a Estados Unidos a dejar a quienes van a llevar la capacitación, a que venga un avión de los Estados Unidos a recogerlos, ¿no? Entonces es mucho mejor eso, y es una decisión que se ha tomado. Pero bueno, en este caso ya había venido en otras ocasiones, no es la primera vez, pero había aterrizado en un aeropuerto militar. En este caso pues se tomó la decisión de que aterrizara en Toluca. Fue una decisión del Consejo Nacional de Seguridad y pues así ocurrió. Y no se está violando ninguna ley ni nada, porque dijeron que tendría que haber tenido permiso del Senado. No. El Senado aprueba cuando vienen tropas, o vienen, más que tropas, pues vienen capacitadores a México a entrenar. Y repito, esta es una situación bilateral, así como van, y no es nueva, así como van, ahora pues se ha hecho más visible, personas de México, del Ejército, Marina o Secretaría de Seguridad, a entrenarse allá, también ellos vienen a entrenarse aquí, y fue parte de lo que se acordó bajo ciertas condiciones, que se van a capacitar, cómo se van a capacitar y cuántas personas. Si bien no vienen tropas, sin embargo este avión pues es militar. En la tripulación ya le informaron cuántos venían en la tripulación y con qué armamento, porque finalmente son militares estadounidenses. No traían armamento, no traían armamento. Eso, no tenían armamento. Tenía el piloto y la tripulación del avión. ¿Cuántos? ¿Ya le informaron? A ver si nos dicen cuántas personas. Pero es el piloto y quien tiene que viajar. Entonces ya nadie no se va más. a permitir el ingreso de estos aviones para pues bajo condiciones personas especiales de logística, ¿verdad? A ver, si un avión tiene que, pues como los barcos que han entrado, si tienen que cargar combustible por alguna circunstancia, etcétera, así es. Pero si es un asunto de capacitación, es mejor que vaya un avión mexicano allá. También preguntarle, Presidenta, sobre esta entrega que hicieron ayer de 37 capos. ¿Esta también fue avisada, pactada o platicada en su conversación con el presidente Donald Trump? No, es algo que viene de los grupos del entendimiento bilateral. Y en este caso fue a solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Que es muy importante porque aclarar. La decisión que se toma en el Consejo Nacional de Seguridad se analiza
Y es una decisión que es, lo primero, conveniencia para México. Es importante para el país en términos de su seguridad nacional, en términos de la seguridad pública. Es decir, se pone primero a México, por encima de todo, aunque pidan lo que tengan que pedir. Es una decisión soberana. Y se analiza a partir de las consideraciones de la política de seguridad, de la política de seguridad nacional, de protección de la soberanía, etc. Y sí es parte de fue a solicitud del Departamento de Justicia. Y ahí se analiza cada uno de los casos. Y una vez que se toma la decisión, pues entonces se hace el envío. La mayoría, muchos de ellos extraditables. Pero es una decisión que tiene que ver con un análisis de México. No lo piden, ahí va. No, porque eso es lo que andan los cometócratas y demás. Ay, que se entregó porque hay que quedar bien, porque obviamente es una relación de colaboración, de coordinación, pero la decisión se toma a partir de las consideraciones soberanas de México. ¿Es importante? ¿No es importante? ¿Se colabora en esto? ¿Qué perfiles son? Entonces esa decisión se toma de esa manera. Gracias. También preguntarle, Presidenta, ¿habrá alguna investigación hacia la embajadora saliente de Reino Unido, Josefa González, quien ha tenido ya diversas denuncias de empleados de esa embajada por malos tratos? No hay ninguna en particular en Relaciones Exteriores, ninguna investigación contra ella. Sí, se revisó su actuación y no hay ninguna investigación de ningún tipo contra ella. ¿Ninguna denuncia presentada? Sí, parece que hubo en el periodo anterior, en la administración del presidente López Obrador, pero se analizaron y no fueron conducentes. Ella hizo un buen papel allá en Inglaterra, en Reino Unido. Y ya sobre este tema también de los cargos, ¿por qué cuáles fueron sus razones para nombrar a Francisco Garduño en la dirección de Centros de Formación del Trabajo? Sí, él viene desde hace mucho tiempo trabajando. Él es doctor en Derecho, eso es importante, no es un perfil cualquiera. Él siguió un proceso y salió en libertad, o sea, ya no está bajo proceso de ningún tipo. Y se analizaron distintos perfiles para particularmente ese puesto y se tomó esa consideración, que es polémico porque la oposición siempre va a decir que sí, pero él terminó su proceso. No tiene ya ningún proceso jurídico y con Mario se tomó esa decisión. En el marco de la reforma electoral, el Partido Verde ha pedido que se le trate por igual, que porque son aliados, no están subordinados a Morena ni a ningún otro partido, que bueno, finalmente la apoyaron igual en las campañas y demás. ¿Estaría usted pensando en este contexto, como ellos han pedido, recibirlos, así como recibió a los dirigentes y coordinadores de Morena, también recibir a los dirigentes y coordinadores del Verde y del PT porque ellos aseguran que son iguales, son aliados? A ver, la decisión de la reforma que ya vamos a enviar muy pronto es una decisión a partir de los foros que se hicieron de la reforma electoral. No es un toma y daca de que, a ver, y tiene que ver con lo que piensa la gente. Vamos a presentar aquí, cuando presentemos la propuesta, la encuesta que hicimos. Se hizo encuesta con 3 empresas encuestadoras para conocer la opinión de la ciudadanía. Y esencialmente la gente lo que ha planteado es disminución de los montos de lo que cuesta en general las elecciones. Incluidos los partidos políticos. 2, mayor democracia en otros temas, no solamente el electoral. 3, el tema de la representación proporcional. Sobre todo no les gusta a la gente las listas
de gente que no conoce y que por el porcentaje queden como diputados. Y en particular el tema de los mexicanos en el exterior, que ellos tienen el interés de que los diputados que los representen sean elegidos por ellos. Esa es una demanda de ellos, que no sean de las listas pluris que decida el partido, sino que ellos quisieran elegir a sus propios diputados, porque a la fecha solo votan por presidente o presidenta y en algunos estados por gobernador o gobernadora, solo por el ejecutivo, no votan por el legislativo. Sin embargo, tienes representantes de los mexicanos en el exterior. Ellos dicen, pues si vamos a tener representantes, pues que los elijamos nosotros. Entonces estamos viendo bajo qué circunstancia pueden elegirse allá, que puedan votar por sus propios representantes, por partido político, obviamente.